Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy es jueves 26 de marzo, soy Christian Warnken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo, y me preparo para caminar. Ustedes ya escuchan mis pasos sobre las hojas del otoño. Todavía no hay suficientes hojas otoñales, pero ya vamos a tener un otoño espléndido, una de mis estaciones favoritas aquí en la ciudad de Santiago. Pero saludo también especialmente a quienes nos escuchan y nos ven en el norte del país, en Antofagasta, en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, en la región metropolitana, y a todos los radiovidentes del sur, desde Temuco hacia el sur. Hoy día vamos a caminar con un ministro de un ministerio que hasta hace poco no era ministerio. No existía un ministerio que representara esa cosa aparentemente tan vaga, y algunos dirían tan inútil, que es la cultura. Digo esto obviamente que colocándome no en el lugar de los que tildan de inútil la cultura. Quiero recordar la reflexión de un ensayista y profesor italiano, Nuccio Ordine, que publicó un maravilloso libro, La utilidad de lo inútil. Cómo esas cosas aparentemente inútiles, lo estético, el arte, el cine, la poesía, son las cosas que dan una identidad a un país. Y un senador en una discusión, en una comisión en la Cámara de Estados Unidos, esto siempre lo contaba Nuccio Ordine, respondiéndole a un ministro del gobierno, estaban en plena Guerra Fría, de ¿para qué sirven estos fondos que usted está pidiendo si no sirven para específicamente la guerra y enfrentar a otro enemigo? Y él le dijo, bueno, el señor ministro Walt Whitman, y le empezó a citar la chorrera de grandes artistas y creadores norteamericanos, son los que nos han dado una identidad, y es por eso que vamos a la guerra a morir, por esas cosas, no por el PIB de Estados Unidos, ni por otros índices que están en una planilla Excel, por la cultura. Bueno, tenemos un flamante ministro de Cultura del nuevo gobierno entrante, y yo me alegré mucho, y de verdad lo digo, que se nombrara a Francisco Undurraga en ese cargo. Francisco Undurraga, quien está ligado de manera familiar, lo vamos a ir viendo, a la cultura, al arte, una madre artista. Eso evidentemente que marca a alguien. ¿Quién es tu madre? Te marca, aunque tú no lo quieras profundamente. Su madre era María Teresa Gacitúa, artista visual. Esto tiene que ver con el Taller 99, con Nemesio Antunes, del cual se inauguró ahora una exposición. Él estudió dirección de televisión y locución en AIEP, publicidad en el Instituto de Comunicación Mónica Herrera. Es técnico en publicidad, pero tiene una vasta trayectoria de emprendimientos, también en acciones dentro de los medios de comunicación, productor en Radio Chilena, ejecutivo del Banco de Chile, gerente de marketing de Megavisión. Por Dios que sabes cosas, Cristian. Gerente de producción de La Red, y fundó una mítica y maravillosa empresa. Yo tengo que hacer una corrección ahí. Porque ¿Hay una corrección? Sí, está bien, porque quien fundó fue mi hermana. Tu hermana. María Teresa Undurraga. Pero tú jugaste un papel bien importante en ese emprendimiento. Yo fui gerente general del Emporio junto a un tío mío que también fue socio nuestro, José Miguel Gacitúa. Le hicimos crecer, en fin, el Emporio La Rosa. Pero hay que reconocer de verdad el valor provocador, creativo y emprendedor de mi hermana en este. Eso no cabe la menor duda. En negocio. Y los helados de verdad que eran exquisitos. Yo era adicto a esos helados cuando vivía ahí cerca en el Sí, centro, en el Parque eras Forestal. cliente, yo me acuerdo. Yo era cliente, bueno. Y cliente que pagaba, que es súper importante. Sí, pues hay clientes que no pagan. Sí. Bueno, mi señora tenía un café por ahí cerca y habían otros clientes peores que robaban libros en una librería café. Sí.
Francisco, muy bienvenido al jardín. Muchas gracias. De verdad está muy lindo el jardín, ¿eh? ¿Cierto que está lindo? Sí. Es pequeño, es humilde, es sencillo, No, pero... yo creo que los jardines no son ni pequeños ni humildes. Ya. Son espacios para encontrarse con uno mismo, encontrarse con su familia, para provocar creatividad, apaciguar esas iras que uno tiene en la ciudad. Y siempre son como yo, cada vez que escucho tu programa, me retrotraigo al jardín que teníamos en una casa en Providencia, mi padre, en el Vergel con Holanda, mi padre y mi madre, que tenía un palto, que tenía unos gatos que caminaban por la bandereta, que no eran nuestros, pero caminaban por la bandereta, había mucho zorzal, había... Me encantan los zorzales. Sí, en fin, había un viento rico. Yo soy de orígenes muy campesinos, entonces a mí me gusta jugar con, eh, con las ventoleras provocadas por las puertas y las ventanas de las casas. Entonces, Las ventoleras. sí, claro, Esa. porque cuando tú tenés calor y no tenías aire acondicionado ni ninguna de esas cosas, tú abrías una ventana y abrías una puerta, entonces había una corriente de aire que te apaciguaba. Y esto está... O sea, ligazón con la tierra, eso es importante. Siempre, Ya, ahí me gusta eso siempre. porque cultura viene de cultivo, Sí, cultivar. correcto. Y por lo tanto, que un ministro de Cultura esté ligado a la tierra, ya me pareció bien lo primero. Lo segundo, yo hablé de tu lazo con el arte inmediatamente desde la fuente materna con tu madre. Háblame de ese vínculo con ella, Bueno, hablemos de ella. Mi madre es una tremenda mujer, tremenda mujer, que mi padre la conoció estudiando arte. Mi padre era publicista, un poco mayor que ella, no tanto. Ella estudiaba arte y se enamoraron, se casaron, tuvieron un accidente automovilístico mi madre que permitió que yo naciese producto de los rayos X que le pusieron cuando yo tenía más o menos un mes y medio de gestación. Quemar el feto en la parte derecha, pero bueno, eso quizás no me construyó tanto como mi propia madre desde el vientre, en términos de que yo aprendí a caminar con prótesis gracias al Instituto de Rehabilitación Infantil, que era lo anterior a la Teletón, entre los bastidores, entre los linoleos para hacer grabado, entre las prensas de grabado, entre las pinturas, las gubias. Un hermano de mi madre es escultor, Premio Nacional de Escultura, que es Francisco Gacitúa. Gran escultor. Muy buen escultor. Y yo dormí en una cama que le compró mi padre y mi madre a él, porque todos sepan que los artistas, aunque sean premios nacionales, siempre parten bastante pobres. Pasan pellejería. Entonces él hacía camas y rejas y ese tipo de cosas. Dura, como pocas cosas yo he visto, como dormir en una piedra. Después él se dedicó a la escultura en piedra y quizás por eso. Oye, Francisco, bueno, y después en tu biografía me salté tu vocación política. ¿Cómo nace tu vocación política? Porque yo conté un poco tu currículum anterior, todos los distintos eslabones de tu trayectoria, pero llegas a la política en el año 2016, más o menos, un poquito Sí, antes, eres poco secretario antes. general de Evópoli, presidente de Evópoli, Así 2 es. veces diputado, reelegido en el mismo distrito. A ver, ¿fue por azar o tú buscaste cómo llegas a la política? A ver, yo llego a la política porque vengo de una familia que la cosa pública siempre le importó y eso es algo que también tiene el arte. Me cansé en algún minuto de opinar no desde el jardín, sino desde la mesa del comedor de la casa. Pelando a los políticos los asados. Pelando a los políticos, que son todos unos desgraciados, unos tarambanas, unos tal por cuales. Y la verdad es que lamentablemente en nuestro país muchos hablan, y yo hablaba, de este país como un tercero, no propio. No, mi país. No mi país, nuestra patria, nuestro cobijo. Y a mí antes me habían ofrecido hacerme cargo de la discapacidad en el primer gobierno de Piñera 1, pero estaba en el emprendimiento con mi hermana Tere en el Emporio La Rosa, entonces no pude abandonarlo. Yo dije, si me vuelve a pasar una oportunidad como esta por el frente, voy a estar preparado para tomarla y asumirla. Y se dio que Felipe Cas, Jorge Sañán, que eran las personas que estaban en ese entonces manejando el partido, me ofrecieron no solamente militar, sino participar activamente del mismo. Y se dieron las condiciones
Y ahí partí en algo que yo creo que de verdad es muy importante para el país. La política es algo que afecta y puede afectar positivo o puede afectar negativamente a las personas. Y entrar con una mirada, con una historia, no habíamos más discapacitados ni en las directivas, ni tampoco en el Parlamento. Emprendedores que hayan sido ejecutivos de empresas, tampoco muchos. Entonces, aportando desde una mirada distinta, y creo no haberlo hecho mal. Siempre he tenido mis posiciones muy claras, pero yo creo que ir por delante, y algo que yo aprendí en el mundo privado, que lamentablemente se nos olvida a los políticos mucho, es que la ciudadanía nos pone en posiciones de liderazgo. Cuando votan por nosotros nos dicen: yo quiero que usted conduzca, que nos guíe, que nos abra camino, que nos haga soñar. Y hoy día las encuestas hacen un poco que nosotros estemos más en la mitad del tumulto y no liderando. Oye, ¿qué pasó con Evópolis? Que partió como un sueño, una posibilidad de construir una centro-derecha de verdad liberal, que tuvo liderazgos tan potentes como el de Cast, el Cast Evópolis al comienzo, ¿no es cierto?, recorriendo el país. ¿Qué pasó con Evópolis? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu mirada, una vez que ya han pasado los hechos, ¿no es cierto?, en estado de disolución? No sé si están apelando, ahora ya no sé el detalle. No, se está apelando. Ya. Luciano Cruzco, que hoy día asumió la difícil labor de ser presidente del partido. Yo creo que nos pasó lo mismo que le ha pasado al mundo liberal en todas partes del planeta. O sea, España, Albert Rivera tenía un ciudadano que podría haber llegado mucho más arriba, y que parece ser que los liberales, nosotros, las posturas, las posiciones, los proyectos liberales no comulgan de verdad, o no se hacen entender hoy con la gente, siendo sumamente importantes, por cierto, y yo adquiero... ¿Y no hay una autocrítica también? Porque, bueno, por supuesto, siempre hay una autocrítica. No... Algunos criticaron que era un partido muy boutique. Se critica a esos partidos chicos. Sí, puede haber sido un partido chico, puede haber sido un partido menos masivo de lo que debería haber sido, evidentemente. Ser liberal es llamar a la autodeterminación. Es ser capaz de dar facilidades para que todos puedan realizar su propio plan de vida. Y eso requiere también de una fortaleza distinta, porque el liberalismo per se no es asistencialista. El Estado es un medio, no es un fin. Pero bueno, creo que se construyó una sociedad que hoy día nos toca administrar desde el gobierno del presidente Kast, con muchas acciones liberales de las cuales yo no me arrepiento, y el presidente, por cierto, sabe que yo no me arrepiento. Francisco, muchos se alegraron, y desde el mundo de la izquierda, así escuché yo comentarios... Abrazo el oso. No. Se alegraron que un liberal, ¿no es cierto?, de Evópolis, ya teníamos un antecedente, un ministro de Cultura liberal que había sido Luciano Cruzco, que se alegraron de que hubiera asumido un liberal en el Ministerio de la Cultura. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, dijo que es bueno que sea un político que ponga su capacidad política al servicio del Ministerio de la Cultura. Por otra parte, dijo de tener riesgo de ausencia de conocimiento. Eso nos va a preguntar después si es injusto o no ese comentario, pero lo valoró como el hecho que un liberal, por el temor de un sector de la cultura, importante de la cultura, ante una cierta involución, retroceso, o que llegaran personajes cavernarios a poner censura, qué sé yo. ¿Cuál sería el sello de un liberal con pensamiento liberal? Yo soy ministro del presidente Kast. Sí. No soy ministro del ministro Undurraga. No, claro, lógico. Lo entiendo. Pero tiene un pensamiento, tiene una visión de mundo. Yo tengo una visión en la cual, cuando el presidente se sentó, me llamó y estuvimos conversando para ofrecerme muy generosamente la posibilidad de liderar el Ministerio de la Cultura, donde claramente nosotros habíamos estado en posiciones distintas en otras épocas de la historia, y ante un llamado de un gobierno de unidad para una emergencia que también se vive en cultura, y las declaraciones no son mías, sino que las declaraciones son incluso de los actores de la cultura, que se quejaron amargamente, digamos,
por la casi nula acción de ese ministerio en favor durante los 4 años anteriores. Aunque les moleste lo que yo estoy diciendo, pero son palabras de actores, son palabras de gente del mundo audiovisual, del mundo de la plástica, del teatro, en fin. Yo creo que nosotros tenemos un mandato más que de liberales. Ya. Ese mandato tiene que ver con algo que empezó a tejerse en nuestra sociedad con la derrota de la propuesta de la primera proceso constituyente, Ya. donde Chile no solamente clamó, sino que votó y exige tener un Estado unitario, donde Chile es uno, con diversas expresiones, pero es un país que requiere retomar su esencia también con las diferencias. Ujú. Pero es un país que tiene que volver a buscar su origen y no la fragmentación que se nos propuso. La no, fragmentación identitaria. identitaria, por cierto. Yo tengo una diferencia fundamental con el título de mi ministerio porque yo creo que es una cultura. Sí, ¿por qué Ministerio de las Culturas? ¿Estás de acuerdo con ese No, nombre? no, yo creo que es un término medio progre que quedó ahí. Quedó ahí, ¿eh? y que- A mí siempre me ha llamado la atención. No lo quizá poco uno entiendo. tradicionalista, no sé, algo me molesta. O sea, yo creo que la Las cultura culturas son las culturas. O sea, no hay para qué decirlo en plural. Es obvio que la cultura es las culturas, ¿no? evidente, es la cultura que nos identifica, que nos une, que nos hace olfatearnos en cualquier parte ¿Y del le estarías planeta. dispuesto a cambiarle el nombre no y volver que se llame Ministerio de la Cultura? A mí me encantaría, lo que pasa es que hay que ver si es que hay agua en la piscina, porque creo que hay cosas más importantes que cambiarle el nombre en mi gestión que detenernos solamente en cambiarle el nombre. Ahora, ok, no eres un liberal, aunque lo eres, ¿no es cierto? No vas a imponer una agenda liberal en el Ministerio de la Cultura, pero sí vienes de esta visión que tú dices que representa este gobierno de emergencia y que nace con algo más amplio, que partió con el rechazo al identitarismo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Evidente. En esa mirada, ¿cuál es tu visión de la cultura distinta a la visión de la cultura, por ejemplo, del gobierno anterior, que se identificaba más con ese identitarismo y más con la propuesta constitucional, incluso la abrazó al comienzo, es una generación del Frente Amplio? ¿Cuál es tu visión de la cultura que uno podría decir? 2 o 3 vislumbres, no te pido que me des un proyecto completo, sino 2 o 3 vislumbres que van a marcar una diferencia y un énfasis en relación a cómo se enfrentó la cultura desde esa mirada y ahora desde esta otra. Yo creo que hay que rescatar las tradiciones, y las tradiciones no son ni conservadoras ni liberales, son propias. Yo el sábado voy a la inauguración de la fiesta de la vendimia. Tú dirás que tiene que ver el alcohol con el Ministerio de la Cultura, el vino con el... Es cultura. Es cultura. Claro, es sí, cultura. es cultura. ¿Me entiendes? Y yo creo que hay que resaltarlo. El viernes voy a estar en el Champion de Chile porque hay una fiesta de la cueca brava, hay una muestra extraordinaria artesanal en materia a los herrajes y a todo lo que se ponga en el mundo guaso que no, el patrimonio no está en Rancagua porque hay guasos en Arica y hay guasos en Punta Arenas. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos, no alcanzo este domingo posterior a Domingo de Resurrección, pero qué pasa si hiciéramos un Quasimodo por la Alameda? ¿Por qué tenemos que hacer un festival de una gran tienda en diciembre por la Alameda y no pudiéramos hacer un Quasimodo? Cuando hay quasimodistas no solamente en Barnechea, sino hay quasimodistas en todas partes de la región metropolitana y en otras partes del país. Por ejemplo, ¿por qué no llevar la Tirana a Chiloé y llevar una minga al norte? ¿Por qué no empezar a generar transferencia, resaltar el valor que identifica a ciertas regiones con ciertas modas de hacer las cosas, de tal forma de volver a juntar, a milalar, a amalgar, a amasar como hacen los artesanos la greda para generar no una propuesta única, sino para empezar a retomar lo que yo creo que este país ha perdido mucho, que es la capacidad del diálogo a través de la cultura y la aceptación como para mí es tan importante del otro como un legítimo otro. Lo que decía Maturana. Maturana. El otro Oye, Francisco, ahora alguien te escucha, yo
concuerdo casi 100% en todo lo que has dicho, pero diría, van a decir, un tradicionalista, ¿cómo va a trabajar un ministerio de las tradiciones? No, no. Y la innovación. ¿Dónde te queda la innovación? Porque en el arte hoy día hay mucha vanguardia, innovación, e incluso provocación, un arte que interpela en el cine, en distintas disciplinas. ¿Dónde cabe eso en este...? A ver, yo creo que cabe porque es parte de las expresiones culturales que nutren y tienen que nutrir a nuestra patria y a los habitantes de la misma. Y yo encuentro legítimo que hoy día se coman arepas, pero me parece bien que también las empanadas las puedan probar los venezolanos, pues, y degustar y disfrutar. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me pasa que además nosotros como ministerio tenemos que abrirnos a otros lenguajes de comunicación del arte. Nosotros tenemos que como ministerio, avanzar sobre la digitalización Ya. del arte. Ya. Nosotros como ministerio también tenemos que provocar una discusión parlamentaria que dice relación con los derechos de autor en el mundo de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Y qué pretenden hacer? Soñemos un poquito en ese tema tan importante y tan actual. A ver, en la digitalización nosotros de partida lo que queremos hacer, y está dentro de nuestros pilares y ejes de acción, es registrar toda obra y documento que nosotros como Estado de Chile financiamos, de tal forma que no solamente impacte a las personas que asisten a la sala de teatro, al museo o a la plaza donde eso se realizó, sino que seamos capaces también de mantener un registro vivo, nacional, digitalizado, de en qué se está invirtiendo por parte del Estado para promover el arte de Chile. Oye, bueno, te toca asumir, tú sabes que la historia es así, de repente aparece lo inesperado al comienzo de los mandatos, viene una idea, el gobierno de emergencia, y resulta que nos golpea como país, no solamente a nosotros, una emergencia geopolítica mundial, con la reciente alta de los combustibles, que ya ha provocado y está provocando movilización en estos mismos momentos, en el centro de la ciudad de Santiago, cacerolazo en otros lugares, obviamente molestia, baja fuerte de la aprobación del presidente de la República, y en un contexto se supone, ya iba a haber un ajuste de 3%, una reducción de eficiencia presupuestaria, ahora imagino que va a ser más exigente todo aquello. ¿Cómo piensas enfocar esa eficiencia presupuestaria en cultura? Porque siempre la cultura o el mundo de la cultura se queja de falta de recursos, de que el presupuesto de la cultura, a pesar de que hubo un aumento del presupuesto de la cultura, después puedo hablar si estás de acuerdo con ese aumento o no, que hubo del Ministerio de Cultura, quiero decir. ¿Cómo vas a enfocar eso sabiendo que te vas a enfrentar ahí a muchas demandas de variados frentes del mundo de la cultura? El presidente Kast ha dado la instrucción de que la ley se cumple y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y la ley de presupuesto de la Nación es una ley que hay que cumplirla. Luego los compromisos adquiridos y votados por el Parlamento anterior, que incluso yo era parte del mismo, se van a cumplir. Nosotros queremos generar una gestión de excelencia y con probidad cultural. Nosotros tenemos que ser capaces de administrar en crisis. A mí obviamente, y al igual que yo creo que a cualquier persona, le encantaría administrar bonanzas, porque administrar bonanzas es fácil, es muy fácil, pero bueno, nunca nadie, como dijo la presidenta Bachelet, dijo que esto era fácil, es bastante difícil. El Ministerio de la Cultura es un ministerio relevante para el presidente, lo declaró la semana pasada, señalando, digamos, que el presupuesto de cultura se iba a cuidar para los objetos que nosotros nos hemos planteado, que es lo que estamos diciendo, lograr mayor impacto, mayor alcance, dar posibilidades de expresión por la vía de los concursos. Ahora bien, esto también se cruza con algo que es la realidad que estamos viviendo. Pero yo quiero dejar tranquilo, digamos, a las personas que hoy día están activamente siendo beneficiadas, ya sea instituciones o personas a través de concursos, que con el sacrificio que corresponde, pero nosotros vamos a cumplir la ley. El Estado de Chile, y le recuerdo a las personas que nos están viendo, escuchando desde este jardín, se ampara bajo un concepto legal que dice relación con
hoy justo espérame, con la ley, nosotros podemos hacer solo lo que la ley nos permite. Claro. A diferencia del mundo privado, que hace hasta lo que la ley les prohíbe. Y a nosotros nos obliga y mandata a cumplir el presupuesto de la República. Tú has dicho que hay que eliminar todo gasto que no sea inversión en cultura. Es que el problema está ahí. ¿Qué gasto sería, no sería inversión en cultura? Los gastos que no son medibles, los gastos que son, que fundamentalmente que no son medibles en su impacto. Por ejemplo. Yo estoy en este minuto, llevo 15 días como ministro, pero yo quiero que el concepto quede claro y que no sea un escándalo. Yo espero que los dineros que se otorgan y se mueven desde el Ministerio de Cultura a la ciudadanía a través de los actores culturales, porque es muy importante eso. El objeto nuestro es proveerle de cultura a la ciudadanía, no es proveer de un medio de subsistencia a los actores culturales. Este ministerio, igual que el Ministerio de Salud, que tiene que proveer salud a la ciudadanía, no proveerle subsistencia a los actores de la salud, médicos, arsenaleros, TENS, etcétera, etcétera, sin desconocer, por cierto, el gran aporte que hacen para que estas cosas sucedan. A mí me encantaría que la gente entendiera, viera y no sospechara que todo es inversión y nada es gasto. Vale decir que un peso puesto en cultura es inversión y no está votado, para que no pase la discusión del senador con el ministro norteamericano. La que te citaba al comienzo, evidente. Estoy caminando por mi jardín con el flamante nuevo ministro de Cultura, Francisco Undurraga. Antes de irnos a la pausa, 2 preguntas. A ver, ¿qué te gusta más dentro de las artes? ¿La música, el teatro, el cine? Me imagino que podría ser el cine por la dirección de televisión, pero a lo mejor por tu madre podría ser la plástica. ¿Qué es lo que más dentro del mundo del arte y la cultura? ¿Dónde están tus gustos? Yo soy ministro de Cultura de Chile y hoy día de verdad soy un apasionado de todas las artes. Ya. Y tengo que serlo porque, lógico, no, sí sé, porque no pero para puedo de otra forma. Para conocerte un poco más. Pues, a ver, ¿qué película te gusta? ¿Qué director de cine te ha gustado? No, a mí, a ver, yo he estado lamentablemente consumido por mi accionar político durante los últimos 10 años. Es verdad que la política consume, es cierto. Y me ha dado poco tiempo. El último libro que me leí fue en el verano, que es una novela de Bailey. De Jaime Bailey, el escritor peruano. El escritor peruano, que me interesó por 2 grandes escritores latinoamericanos que para mí han sido muy esenciales en mi vida, que es García Márquez y Vargas Llosa. 2 grandes. 2 grandes, digamos. Bueno, el mismo Vargas Llosa en su libro Pérez en Agua cuenta que lo que más le afectó al entrar en política es que dejó de tener tiempo para leer y escribir. Y que se daba 5 minutos al día y leía unos poetas en la noche para tratar de no perder ese espacio. Yo le recomiendo Los Genios de Bailey, porque es una novela del 2024, 2025, que es la famosa pelea de Vargas Llosa con García Márquez. El supuesto puñete. El puñete que no es supuesto. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del puñete? Por lo que le hiciste a Patricia. Vamos a una pausa aquí en el jardín. Volvemos en pocos minutos. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Sigo caminando y conversando con Francisco aquí en el jardín y regresamos en pocos segundos. Perfecto. Más. Aquí estamos caminando, sentados frente a este pequeño curso de agua. Gabriel Mistral le llamaba regato, que entra por adentro del jardín con Francisco Undurraga, un hombre de la tierra, un hombre de campo que está feliz mirando las plantas. Me ha enseñado varias cosas de plantas aquí en Chile, algunas técnicas de podar, etcétera. Camino con Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura. Y Francisco, voy a recordarte una fecha hoy día que celebramos, hoy 26 de marzo, recordamos en realidad, la muerte de uno de los más grandes genios de la música, que fue Ludwig van Beethoven. Él fallecía el 26 de marzo de 1827 en Viena.
hay muchas biografías de Beethoven, hay muchos episodios de su historia, algo impresionante también, que también un 26 de marzo, pero de 1778, su padre lo llevó a presentarse como músico, a tocar en público en Colonia, y tenía 7 años, pero su padre mintió, dijo que tenía 6 años para resaltar aún más el genio de ese niño, típico de esos padres que llevan a los hijos a participar en concursos y qué sé yo. Su padre fue alcohólico, su madre enferma, pero su gran amiga revolucionó la música, y vamos a recordar aquí una música que a mí me encanta y que a León Tolstoy le producía una emoción tan viva. Él decía que no podía escuchar a Beethoven. No lo escuchaban en disco en ese momento, lo escuchaban en vivo porque había conciertos en las casas, qué sé yo. Y dice que Tolstoy una vez estaban tocando a Beethoven y salió corriendo porque no soportó escucharlo, ¿no? Y escribió cosas contra Beethoven por esto mismo, una cosa muy extraña, le produció una emoción. Y me imagino que lo que escuchaba era la sonata Kreutzer, porque un libro de Tolstoy que escribiría después se llama Sonata Kreutzer. Eso vamos a escuchar muy brevemente para recordar a este genio de la música que abrió nuevas fronteras y nuevas dimensiones para el espíritu humano. No, esto no es la radio Beethoven, es la radio Pauta. Así Estamos es. escuchando un tema de Beethoven. Estoy con el ministro de Cultura. Hoy día celebramos, recordamos la muerte, aunque él es un inmortal de la música, Ludwig van Beethoven, un 26 de marzo de 1827 en Viena. Puedo recomendar un libro escrito por una chilena, Elizabeth Subercaseaux, sobre Beethoven, que se llama Beethoven, la música del silencio. Ella ha escrito varios libros sobre distintos músicos, entre ellos Mahler y otros. Y le voy a preguntar al ministro, ¿con qué te has encontrado? Yo lo tuteo porque lo conozco de arte, no por falta de respeto, ministro. No, por Lo favor. tuteamos, ¿ya? Si no va a ser raro que le diga usted, los TD, qué sé yo. No. A ver, ¿con qué te has encontrado en el ministerio? Se dicen muchas cosas sobre el ministerio, ¿no? Se dice que los ministros son fungibles, que duran poco, que han durado poco en el último Bueno, tiempo. eso no, o sea, no en el último tiempo. El ministerio va a cumplir 10 años y ha tenido 10 ministros. ¿Por qué explicas tú eso? Te lo tienes que haber preguntado. Bueno, la verdad es que... ¿Por qué no podría ser el Ministerio del Interior, que es un ministerio conflictivo? Ciertos ministerios uno diría, ya, pueden los ministros caer, pero ¿por qué cultura? Bueno, es curioso, pero la historia está construida, digamos, con ministros que lamentablemente duran poco tiempo. Yo espero, si es que la paciencia le da al presidente Kast, poder terminar los 4 años, pero lo importante aquí es más allá de cuántos ministros, es cómo nosotros nos planteamos hacia adelante. No, sí lo entiendo. Y yo me he encontrado con un mundo que me está observando y que es legítimo que me esté observando. Te están mirando con lupa. Pero por supuesto, Claro. si sonrío o no sonrío, si salgo a fumar un cigarro a la calle, si es que tomo 2 cafés o 3 cafés, Claro. en fin, y es normal porque nos tenemos que acoplar. Sobre todo en las primeras etapas que además los puestos de confianza se están evaluando, se está buscando a la gente para conformar los equipos, digamos, de acuerdo a las necesidades propias, no desconociendo que hay un grupo muy, muy importante dentro del ministerio que es absolutamente profesional. Ahora, que trabaja... Algunos dicen que está muy politizado el Ministerio de Cultura, que hay cosas áreas que están tomadas por ciertos facciones o grupos políticos determinados y que arman asociaciones gremiales. Bueno, la mitología que se construyó en a todo el ver, Ministerio de Cultura, no será así. Yo ¿no? ya me reuní con las agrupaciones y yo no tengo ningún problema de reunirme. Si bien es cierto, las relaciones con los subsecretarios, son los jefes de servicio,
Pero nosotros hoy día estamos haciendo una auditoría para saber, tal como lo mandató el presidente Kast y lo anunció hace un tiempo atrás. Nosotros ya partimos con nuestra auditoría y los responsables, más allá de las sospechas que ojalá no todas se cumplan por el bien de la cultura y el ministerio, pero si hay sospechas que se transforman en realidad, bueno, tendremos que actuar en esa con la vía del derecho administrativo y que es correcto. Eh, Creo que lo importante aquí es que todos entendamos, tanto desde la cabeza hasta las personas que hacen el aseo, que nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. La gran queja, no solamente en cultura, sino en todas las reparticiones por parte legítima de la ciudadanía, es que las personas están al servicio del Estado y no el Estado al servicio de las personas. Ujú. O sea, desde cosas anecdóticas como por ejemplo todos los papeles que yo tuve que presentar para validarme para poder ser ministro, que no tuviera juicios contra el Estado, que no fuera proveedor del mismo, carnet de identidad, certificado de nacimiento, con excepción del test de droga, el resto, toda la información la tenía el Estado de Chile y uno tuvo que ir a sacarla afuera. Yo quiero poner, yo quiero que lo que ya hizo en la década del 90 el mundo privado, que es la cultura del servicio, y el servicio Ajá. aquí pasa también, por ejemplo, para las personas que se están ganando los fondos, que cómo se están liquidando, los atrasos que hay para poder liquidar y rendir los fondos ya invertidos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo que el objeto final de este ministerio es proveer de cultura a la ciudadanía a Claro. través de los actores culturales. Gabriel Mistral decía que la cultura es el alma del pueblo. Si eso es así, lo suscribimos. Caramba, el Ministerio de Cultura debería ser casi el ministerio más importante, ¿no? O uno de los ministerios más importantes. A ver, siempre se dice que es un poco como la Cenicienta, la cultura es como el pariente más pobre entre los ministerios, y que falta relevarle y darle la dimensión. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico que darle un rol o un papel más importante a lo que es la figura del ministro de Cultura y el Ministerio de Cultura en el conjunto de un gabinete? Cuando el presidente Kast diseñó su gabinete, pensó en un político para asumir el cargo Eso es de interesante. ministro. A ver, ¿cuál es la ventaja de que sea un político el que asume ese cargo? Bueno, de partida, si bien es cierto, desde la mirada del mundo de la cultura yo no tengo los expertices académicos o laborales para asumir este cargo, pero sí tengo la expertise que yo creo que le ha faltado siempre a este ministerio. Este ministerio, Eso explica tal vez la rotación de los ministros. tal vez, pues. Entonces, que este es como un premio consuelo. Mm. Y la verdad es que primero habla dos cosas. La primera es que no se fusiona con el Ministerio de Educación, sino que se deja una persona de la política con una experiencia que yo creo, al menos de 10 años, es importante para el mundo de la cultura, donde se agrega además mi expertise en gestión, que también creo que es muy importante para que efectivamente dejemos de gastar y empecemos a invertir. Me parece que es un espaldarazo al mundo de la cultura, aunque la cultura no dialogue con la derecha en general. Ahí hay una En relación general. complicada, ¿no? Quizás hay mucho de prejuicio, obviamente, ¿no? Pero sí. hay dos cosas. Por un lado hay una visión un tanto maniquea, eso hay que decirlo, una parte del mundo de la izquierda hablar de la derecha como el gran enemigo de la cultura. Y por otro lado también de una parte de la derecha que ha ninguneado es un poco la cultura. Yo creo que ahí se ha producido un círculo vicioso, no sé si estás de acuerdo con eso. Yo creo que aquí hemos vivido estereotipos y yo creo que es un momento de mirarnos, de ir al objeto que estábamos conversando antes, vale decir, el generar, digamos, cultura de alto impacto para todo el país, como por ejemplo lo que fue en el Estadio Nacional Carmina Burana. 40.000 personas. Extraordinario. Extraordinario. Y eso son acciones que yo creo que hay que impulsar, hay que seguir. Nosotros además la cultura tiene que, se olvida muy rápidamente en términos teóricos de la importancia que tiene la colaboración público-privada o privada-pública. Claro.
Y cuando hablo de privado no estoy hablando que los privados sean de derecha, no estoy hablando del mundo privado. Y desde ese punto de vista a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar la ley de donaciones, que entre paréntesis la ley de donaciones culturales es la mejor ley de donaciones que tiene el país en términos de beneficios tributarios para quienes la ocupan. ¿Qué es lo que hay que mejorar en esa ley? No, hay que vocearla, hay que invitar a la gente que se atreva, a las empresas a ocuparla. Dice que en Chile hay poca tradición de mecenazgo, como en otros países en Estados Unidos, que no hay tradición de mecenazgo, de apoyo a la cultura, que es una cosa que cuesta ir a pasar el sombrero. ¿Cómo ves eso y cómo se podría impulsar? Yo veo que hay una administración hoy día que está dada, digamos, por la gerencia de asuntos públicos, que ya no son esos relacionadores públicos que iban al Club de la Unión a comer un cóctel, digamos, sino que son gente que está trabajando con el entorno, que está trabajando con la ciudadanía, donde están impactando todas y cada una de las propuestas de negocio que se plantean en nuestro país, en que también tienen que incorporar la cultura y no solamente la red vial y la comunicación, sino que potenciar las escuelas, los colegios, porque todo es lindo y puede quedar en un espacio vacío si es que además no somos capaces de educar a nuestra gente, de darle los instrumentos para que efectivamente pueda salir hacia adelante y ser dueño de su propia vida. Tú citaste ahí lo de Carmina Burana. Me acordé de una conversación con el maestro Juan Pablo Izquierdo aquí en este mismo jardín, hace años atrás, que él había quedado impactado, le tocó dirigir la orquesta, que depende del Ministerio de Cultura y de las Artes, no me acuerdo el nombre, la orquesta... Bueno, y que había... La FOGI no. Bueno, no importa, No ya, importa, yo me acuerdo. pero él había dirigido orquesta y música en Viena, en los mejores teatros, y lo habían llevado a la población. Sí. Tenía que, en el programa salía Mahler, y él le dijo a sus músicos, Mahler era un músico difícil, Sí. complejo, vamos a tocar solo un movimiento para probar. Bueno, estaba toda la gente afuera, las mujeres con sus guaguas, en una población, miles de personas, y dice que él nunca había escuchado ese silencio en un teatro de Viena, y al final tocaron todo Mahler. O sea, que había una idea de la élite de que esa cultura no debía llegar abajo y que más bien hay que nivelar para abajo, y criticaba a la élite porque piensa que hay que nivelar para abajo en vez de nivelar para arriba, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Cineteca, esta semana tuve el honor de que me aceptara el nombramiento de Irina Rendich como presidenta del Centro Cultural La Moneda, y una acción de la Cineteca de cine mudo con piano, con música. Con un pianista ahí. Sí, con música. Qué bonito eso. Y la gente estaba absorta escuchándolo, viéndolo, disfrutando. Porque es una experiencia única, Porque, novedosa incluso para los jóvenes. pero que hay por un cierto, pianista viendo o sea, cine mudo con un pianista al lado, ¿Me ¿no? entiendes? Entonces, lo que te quiero decir con esto, y estoy muy de acuerdo con lo que el maestro Juan Pablo Izquierdo señalaba, es que nosotros tenemos que romper los estereotipos. O sea, ¿por qué cierta cultura tiene que ser para cierto clúster o ciertas personas y la otra tiene que ser para... O sea, mucha gente que vio, no sé, por la película de Freddie Mercury se dio cuenta que había una conexión entre Queen y la música sinfónica y que a lo mejor no lo había mirado. Bueno, es música que nos gusta más a la generación nuestra, pero así todos los Beatles, los mismos Rolling, etcétera, es gente que ha sacado bases de otras cosas. Yo creo que si queremos evolucionar como país, no solamente en el ámbito económico y de seguridad, sino también en el mundo cultural, nosotros tenemos que mostrar, invitar. Mira lo que nos pasa en Chile con la FOGI. La FOGI, que son las agrupaciones de orquestas juveniles, hoy día, tanto en la sinfónica como en la filarmónica, hay muchos músicos que vienen de la FOGI. Eso es notable. ¿Me entiendes? Entonces Notable. hay un tema no de permanencia, sino además de traspaso, de crecimiento, en fin. ¿Por qué no darle a la gente que apoyarla
con más orquestas juveniles. El tocar el violín y el saber leer una partitura es como ser bilingüe. Sí, claro, es una disciplina. Es una disciplina. Entonces, exigente, ¿no es ¿por qué cierto? no podemos llegar a eso? La gente que agarra un pincel, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, a lo mejor está retratando, intentando ser súper impresionista, pero la creatividad, el sueño, lo que hemos perdido, la paciencia. Nosotros, nuestros hijos, son gente que no tiene, que está en el mundo de la inmediatez. De lo rápido. De lo rápido, de las No hay 150 paciencia, caracteres. Yo sí. me acuerdo que mi profesor de castellano en el Colegio San Ignacio nos pidió que en un semestre, en segundo medio, tercero medio, nos leyéramos Los Hermanos Karamazov. ¡Au! Palabras mayores. Palabras De mayores. Fedor Dostoyevsky. Mi novela favorita. Ajá. Pero nos demoramos 4 meses en leerla, pero finalmente Bueno, tuvimos imagínate. ritmo, disciplina, Profundidad. profundidad. Leer incluso Cien años de soledad, se te confunden los aurelianos, tienes que ir para atrás, para adelante, para ver de qué estamos hablando, etcétera. A Entonces, propósito del libro, a ver, algunos sueños o algunas cosas que yo sé que llevas 15 días, no te podemos exigir que tengas todo lo que vas a hacer, pero a ver, hablemos del libro, hablemos de la Feria de Frankfurt, ¿qué políticas del libro pensarías tú que se podría mejorar en el fomento del libro, de la lectura en Chile, que se puede hacer el Ministerio de la Cultura? bueno, nosotros estamos haciendo acciones, llegamos recién, llevamos 15 días, pero el 1 de abril parte el mes del libro y ahí nosotros vamos a estar ahí, digamos, impulsando, dando y Sí. mirando. Frankfurt para nosotros es fundamental. ¿Por qué es tan fundamental Frankfurt? Porque la cultura no solamente es algo que se debe consumir internamente, sino además que se tiene que vocear a través del mundo. Y nuestros creadores son agentes de relaciones internacionales entre mundos, países y nosotros. La gente que traduce a la Mistral, la gente que lee afuera a Vicente Huidobro o a Neruda, es gente que nos empieza a entender, a querer de una forma distinta. Ahora, afortunadamente, a esta maravillosa experiencia que es leer y crear con el lápiz, hoy día con el computador, y generar libros y poesía narrativa, se nos suman 2 tremendos arquitectos que nos han llevado en otra dimensión, digamos, y que también es cultural, porque es la creación del espacio íntimo donde uno va a vivir, donde uno se está creando patrimonio, ahí, que nos lleva, digamos, a ese tipo de relaciones. Ahora, del Ministerio de Cultura depende la DIVAM, ¿no es cierto? La Dirección Sí. de Biblioteca. O sea, en estricto rigor, el Ministerio de Cultura nace del Consejo de las Artes, pero toma todo, digamos, en la tradición de los 100 años que tiene la DIVAN. Claro, ya, o sea, son todas las bibliotecas a lo largo de Chile. Ahí hay toda una tarea por hacer maravillosa, que es la mediación lectora, Sí. acercar los libros a los lectores. ¿Qué habría que mejorar en ese aspecto? Si tuvieras que soñar, yo sé que no, a lo mejor esto no se va a conseguir en 4 años ni 5 años, son políticas de largo plazo. ¿Qué enfatizarías tú? ¿Cuál sería tu apuesta? A ver, lo primero que tengo que decir que la DIVAN depende de del Servicio del Patrimonio, que depende, digamos, de la Subsecretaría del Patrimonio. Ya. Pero el subsecretario depende del ministro. Sí, correcto, que es el Claro. Ministro de Cultura, pero Ya. es que para que no digan, no, ya esto es... Bueno, que las cosas son, si no me retan después... Suspicacias. Son las suspicacias. Ya. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en 2 dimensiones, en seguir con la política y espero que las restricciones económicas nos permitan seguir avanzando con la política de la creación regional de bibliotecas y museos en todas partes, al menos en lugares por sobre 50.000 habitantes. Nosotros tenemos una deuda, por ejemplo, con Arica, que va a cumplir 100 años desde el término del conflicto y cuando llegó y se asumió que era chileno, donde ahí en la estación de tren hay una gran promesa de hacer una biblioteca. Ustedes dirán, no, los arequiños no leen, mentira. La gente lee cuando tiene espacio, cuando se encuentra, la gente compra. Claro, y no basta con colocar la biblioteca, hay que animar esa Bueno, biblioteca. pero es que, Eso lo hay pero hacer, claro. mira, yo creo que aquí, si bien es cierto, no es solamente del libro, sino que yo aquí le voy a copiar a un maestro que además yo tuve la suerte de conocer, que venía de las artes plásticas, que fue director del Museo de Bellas Artes. Don Que Nemesio. Nemesio Antunes. Nemesio Antunes, gran maestro. Nosotros tenemos que decir que la gente vaya
venga, Sí, venga, eso es, invitarla. eso es. Eso es. Y nosotros tenemos que vehicularla para que a través de las redes sociales no pueden ser la imagen del ministro, sino lo que tienen que ser es la oportunidad que tenemos de comunicar lo que se está haciendo. Y no solamente con una mirada de la región metropolitana o el centro de Santiago, sino que tenemos que ser capaces de que las acciones locales sean apoyadas para poder lograr el objetivo. Mi objetivo es impactar a la gente. Impactar no es escandalizar. No se entiendo. La- Impactar interiormente. Exacto. Conmover. Conmover y que llegue a más personas, que el acceso a la cultura no sea una declaración política, sino que sea una acción social de este país. ¿Qué te parece la afirmación, el apellido es difícil de no sé si diputado, Cristóbal Urruticochea, del Partido Urruticoechea, Ya yo son soy dife- vasco igual son que él, países- así que- apellidos vascos del Partido Republicano, que dijo rebajar 3% a ministerios o un Ministerio de la Cultura que ha desempeñado una función paupérrima no requiere más explicaciones. ¿Estás de acuerdo que el Ministerio de la Cultura ha desempeñado una función paupérrima? Yo en creo que último tiempo? la administración del presidente Boric, no solamente en cultura, sino en el Estado en general, fue bastante deplorable y lo estamos viendo hoy día. Dicho Ya, lo pero anterior, ¿a qué punto? Porque no, esta declaración que se dijo el Estado estaba en bancarrota, eso fue no, tal no, vez no, exagerado, o que el país se cayó a pedazos. yo creo que, a ver, nosotros tenemos un plan, nosotros vamos a hacer ese plan, vamos a trabajar y vamos a dar todos los recursos para cumplir la ley, tal como lo he señalado. Y las opiniones yo no voy a pelear con un parlamentario que además es miembro de la Comisión de Cultura. Tendremos oportunidad de conversarlo en su minuto. Yo de verdad creo que aquí han habido muchas deficiencias. Las quejas no vienen del mundo político. Las alertas las plantearon los mismos actores culturales. No fuimos los políticos ni los diputados, y hablo no fuimos porque yo era parlamentario durante el gobierno del presidente Boric, los que levantaron las alertas del desastre de tratar de empujar, por empujar, y así, lamentablemente, la gente que vive en el mundo de la cultura y que disfruta de las acciones culturales, lo sintió por llegar al 1% sin un plan. Entonces, lo importante aquí es ser eficiente, delicado y cuidadoso con los recursos para que se cumpla el objeto que nosotros nos hemos planteado, que es entregarle cultura a la gente. Yo te planteé al comienzo que uno de los temores del mundo de la cultura, algunos dirán que puede ser prejuicio, temor infundado, otros dicen que es fundado por experiencias que han ocurrido en distintos lugares. Hay varios ejemplos. ¿Tú estarías dispuesto a defender la libertad de creación, la libertad de opinión, si hubiese una embestida, por decirlo así, conservadora u ultraconservadora hacia el mundo de la cultura en estos años? Es que si mi abuelita no hubiera muerto, yo no sé, pues a lo mejor yo no habría nacido, ¿me entiendes? No sé, esos supuestos, como llamando a la defensa, me parece que no son los que proceden. Lo que procede hoy día es mirar la acción y después, por cierto, fiscalizarla desde el Parlamento. Pero tú crees en la y libertad de criticar. creación. Pero y por supuesto, soy hijo de un artista. Por eso, lógico. Eso O quería- sea, perdón, pero es que ¿por qué a una persona? Está bien, yo soy ministro de un gobierno del presidente Kast, del cual yo soy orgulloso ministro, porque me nombró en forma transparente y además me ha defendido ante mucha crítica de sus propios amigos. Sí, lo sé. ¿Me entiendes? Ahora, ¿no? pero eso ta- no hace que nosotros no renunciemos a algo que es de suyo obvio. Yo, tal como se lo dije a los señores parlamentarios el día lunes en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el país hizo con una amplia mayoría y votó por el presidente Kast. No votó por Janet Jara para que sea presidente. Y si la gente que hoy día se autodetermina como progresista, que señala que aquí viene no sé, una corrida
alarmista, y que el ministro Undurraga no cree en la libertad. No, pero al revés. No muchos ven que tú defenderías esa libertad. Bueno, es que yo creo que... por tu filiación liberal. Pero el presidente Kast es un demócrata que llegó al poder por vía democrática. Ya, pero ¿me entiendes? Francisco, Entonces, pero, a ver, yo sé que las cosas se construyen a partir de prejuicios y las opiniones que dan vuelta, pero tú no, mismo... las cosas se deben construir a través de las acciones que uno realiza, entiendo. no de lo que piensa. Entiendo, pero tú lo mismo... que piensa puede modelar después. Claro, pero tú mismo en la campaña presidencial advertiste, fuiste crítico con Kast candidato, de alguna manera lo criticaste como ultraderechista, conservador, etcétera, que hay que tener cuidado, aquí le vamos a entregar el país. Entonces, que haya prejuicios, porque pueden ser prejuicios, pero hay que entender. Yo fui el primero que me tengo que comer esos prejuicios porque en la realidad, siendo una persona que no solamente habló, sino que criticó y que confrontó esa campaña, él supo mirar virtudes que incluso yo a lo mejor no sabía que él leía de mí, o que yo no sabía que tenía yo para poder ser ministro de Cultura. Ahora bien, claro, yo tampoco comparto que con los dineros del Estado de Chile se financien festivales porno. No, desde luego. Bueno, pero es que es un despropósito. Es un despropósito, y no solamente un despropósito porque ahí hay un gasto y no hay una inversión, porque además hay un vejamen a la mujer. Usted me dirá, claro, son todas adultas que van en forma consentida, pero no, es un vejamen. Y en un gobierno que se enjuagó la boca diciendo que era feminista, financia el porno. Yo eso no lo encuentro arte. Ahora, la ministra se defendió que el ministro no podía intervenir en elegir, sino que eran fondos a través de jurados que se asignaban y qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con ese tecnicismo, pero aquí, discúlpenme, igual que un par de obras, digamos, que todavía están por salir, digamos, aquí claramente hay una intencionalidad, pues. O sea, porque lo que nosotros vamos a hacer es corregir las bases. En las bases, en el mundo audiovisual, dice que el Estado de Chile no financia violencia. En las mismas bases va a decir que tampoco financia pornografía. Y así van a poder cumplir, digamos, bien las cosas. Brevemente, cortito, Consejo de Monumentos Nacionales, te amarraron, parece, la secretaria técnica, Carla Fischer. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué está eso? A ver, eso está en la Contraloría, no ha tomado razón para que se haga efectivo. Eso fue hecho el día 9 de marzo. Si bien es cierto, venía con un concurso, pero intencionadamente, digamos... Pero no tiene las competencias esta persona, a lo mejor las tiene, debería conservarlas. Pero, perdón, yo no estoy hablando de las competencias, yo estoy hablando de la libertad para poder optar por la señora Carla Fischer o por cualquier otra persona en igualdad de condiciones. Y desde ese punto de vista, esto no se cumplió. ¿Me entiendes? Y ahí nosotros, la Contraloría tendrá que no tomar razón en lo que nosotros creemos. Ahí hay además un problema de forma, y nosotros lo representamos y estamos a la espera de lo que la Contraloría dictamine. ¿Cuál es tu mayor ilusión? Terminamos con tu mayor ilusión y tu sueño como ministro de Cultura. Es un sueño, yo sé. Uno siempre tiene una ilusión, ¿no? Cuando acepta un cargo, algo que le enciende el corazón, que lo moviliza, asumir un cargo que todos sabemos que un cargo ministerial es ríspido, tiene momentos ingratos, en fin, requiere una dedicación completa. Yo sé que tú te levantas súper temprano y que terminas el mundo cultural, toda su actividad, tú mismo me lo explicabas antes de entrar acá, termina a las 10, 11 de la noche o más, porque además el mundo cultural es bien bohemio. No, pero en este caso yo, si bien es cierto, me gusta mucho la conversación y te ha costado mucho frenarme en cada una de mis respuestas, y ahí me va a retar mi jefe de prensa. Lo importante, lo que yo me sueño para este ministerio es que sea un ministerio, ojalá, validador de calidad, que el sedazo sea la calidad. Yo puede que no entienda los cuadros de Mata, pero sé que son de calidad, que impulse la creación no solamente en el último cuarto de la vida de las personas con premios nacionales, sino que a lo mejor seamos capaces de impulsar y acompañar a más jóvenes para que puedan crear y desde ahí puedan vivir sin el asistencialismo que tiene implícito este ministerio, que haya muchos actores en todas partes exitosos, orgullosos de ser actores, artistas, creadores, que no sean gaffiteres. Dignificar la acción cultural
como algo relevante. 4 años probablemente no lo voy a lograr, pero que los cimientos sean tan fuertes como el plinto que no pudieron botar de Baqueano En la Plaza Baqueano. Bueno, Francisco, de verdad te deseo mucho éxito en tu gestión como ministro. Me alegra mucho que estés asumiendo con estas ganas, con este ímpetu y con este amor por la cultura que has manifestado aquí en esta conversación. Así que conversaremos después de los 4 años, que esperemos sean 4, ¿no es cierto? No como tantos ministros que ha salido antes, así que hay que romper esa dieta y te preguntaremos cuando termines cuáles de estos sueños que conversamos acá pudiste realizar en tu gestión. Muchas gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí, en este pequeño jardín al fin del mundo, a las 7 de la tarde, cuando abra la verja de madera de mi jardín, con una conversación, espero, tan interesante como la que acabamos de tener con el ministro de Cultura. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.